Muy buenos días. Los arameos que habían salido en bandas habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel, y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Y ella dijo a su señora: si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 2 al 3. El sufrimiento en sí mismo no conduce a una persona a una relación más profunda con Dios. Tampoco los que escuchan la palabra de Dios y no responden a ella con fe. El sufrimiento, separado de la fe y de la esperanza, en realidad nos amargará a medida que nuestro corazón se vuelve más duro que blando hacia Dios. En otras palabras, el sufrimiento nos hará correr hacia Dios o huir de Él. En medio de las pruebas debemos preguntarnos: ¿esta prueba me está amargando o endureciendo, o me está volviendo amoroso y amable? En medio del libro de Segundo de Reyes, entre las historias de monarcas y profetas, encontramos una ilustración extraordinaria de amabilidad y de humildad frente a una gran aflicción, en el ejemplo de una joven israelita. Los arameos la habían capturado durante una incursión, arrebatándola de su familia y de Israel, forzándola a trabajar al servicio de Naamán, un comandante en el ejército arameo. Qué impensable tragedia para esta joven y su familia. Sin embargo, en medio de este gran sufrimiento, obtenemos un vistazo de su sensible corazón al enterarse de que su amo sufría de lepra. Esta niña indicó a la esposa de Naamán cómo él podría ser sanado. Si ella se hubiera permitido amargarse, entonces, cuando se escuchó en la casa que su señor estaba enfermo, ella podría haber concluido: bien, él no merece nada menos. En cambio, no lo hizo. Ella deseó lo mejor para su enemigo, en lugar de esperar lo peor. Esto es notable. ¿Cómo logró hacer esto? Podemos entender que lo logró porque, al enfrentarse con su tragedia y con la tristeza de estar separada de su familia, se volvió una y otra vez a su Dios amoroso y a sus promesas. A medida que navegamos por nuestro propio sufrimiento y buscamos ministrar a los que están en profunda aflicción, no debemos olvidarnos de cultivar un corazón tierno y compasivo. ¿Será fácil? De ninguna manera. No obstante, la fidelidad de Dios es tan grande, tan abarcadora, que es capaz de someternos aún en medio de nuestro más profundo dolor. Por lo tanto, voltea a Dios en cada circunstancia y encuentra consuelo en su fidelidad y provisión. Entonces, cuando lo hagas, podrás consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. No hay otra forma. Qué importante depender de Dios. Y en la práctica ese es el regalo de Dios para nosotros y la solución para todos nuestros problemas. Si usted depende de su esposa o de su esposo o de sus hijos o de su jefe o de su líder espiritual o de su pastor o sacerdote, se va a estrellar. Y sencillamente porque son personas finitas, limitadas, pecadoras. ¿De quién voy a depender? ¿De alguien que es como yo, que me va a fallar? Porque es igualito a mí, y si yo le fallo a los demás, porque tarde que temprano lo hago, no puedo generarme expectativas irreales, ilusas. Pero cuando yo dependo de Dios, entonces las circunstancias no me van a doblegar. Las personas tampoco. ¿Por qué? Porque soy realista.
enfrento la condición del ser humano, su propio pecado, mi pecado. Y por eso me refugio en Dios, el que no conoció pecado, el justo por los injustos, al único que tengo que adorar, porque es el único santo. Y cuando lo hago, entonces experimento la paz de Dios, su consuelo, su fortaleza. Y puedo ver el mundo de una manera diferente. Y puedo aún hacerle bien a los que me hacen daño. Y puedo perdonar y puedo dar respuesta. Qué privilegio tan grande experimentar esa paz. Ser libres de amarguras, de depresión, es la enfermedad o es la pandemia moderna. Salud mental es ahora el tema. ¿Por qué? Porque la gente anda en depresión, en ansiedad, en angustia, en incertidumbre. Pero qué privilegio experimentar la paz que viene de aceptar la soberanía de Dios, el consuelo de su gracia, de su misericordia, de su poder.